Mensajes en el YouTube. Dice el amigo y colega José Vilar, la región de Cachemira en disputa. La guerra es preocupante porque ambas son potencias nucleares. Hablando de América, lamentablemente el conflicto armado colombiano no ha cesado. A pesar del acuerdo de paz, continúan activas las disidencias de las FARC, así como unidades del ELN. Petro prometía solucionar este tema y los bandoleros. Y no llegó a ningún lado. Los bandoleros ligados a los varones de la droga, que utilizan la violencia como su principal herramienta y arma. Saludos a Nilsa Williams, quien nos escucha todos los días desde Estados Unidos. Observo su programa todos los días. Hay días que comparto opiniones, sin embargo, hay momentos que no comparto sus opiniones. Gracias, Nilsa. De eso se trata, Nilsa, el balance informativo. Gracias, Nilsa, por ese comentario y por el contacto. Y hay otro mensaje, el asunto en las escuelas públicas, algunos maestros y estudiantes asisten y otros maestros asisten pero no están dando clases. Bien, parte de los reportes que nos pueden enviar a esta hora de la mañana. Vamos a hablar de lo que ocurre en el país. Está con nosotros a esta hora conectado en la señal de Radio Panamá el abogado y asesor para temas constitucionales, Miguel Antonio Bernal. Doctor Bernal, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Por favor, si puede encender la cámara y el micrófono para poder verlo y escucharlo a esta hora. Gracias por acompañarnos. Y muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y su respetada audiencia en este día 7 de mayo. Doctor Bernal, le quiero hacer una pregunta de su análisis de lo que está ocurriendo en el país en este momento, con gremios abocados a la protesta y paralización, acumulando temas, según ellos, entre el Seguro Social, la posición del gobierno por la mina y el tema del memorando de entendimiento de Panamá-Estados Unidos. Y por otro lado, cómo esto afecta al país en la economía en este momento. Y muchas gracias. Yo parto de la base que nuestra sociedad viene arrastrando un malestar social desde hace ya buen tiempo. Desde mi punto de vista, y así lo he expresado durante décadas, la causa de muchos problemas es que nosotros seguimos con un instrumento constitucional que no permite una clara y decidida y permanente participación ciudadana con un carácter más, digamos nosotros, frecuente. Entonces, estas protestas que se están dando hoy día tienen distintas vertientes o distintos puntos de partida, y creo que es necesario que nosotros ampliemos nuestra capacidad de razonamiento y de entendimiento de lo que está pasando para que no se cometan errores que puedan después ocasionarnos una situación que no estamos nosotros ni siquiera preparadas para afrontar. Desde ese punto de vista, yo creo que es muy lamentable que desgastemos las fuerzas tanto intelectuales como de otro tipo en cuestiones que no necesariamente van a servir para solucionar el problema central de este país. Yo no veo a nadie quejándose de la causa de este problema, que es las desigualdades socioeconómicas existentes y que tienen a este país más que dividido, ya atomizado. Entonces, se han juntado una serie de digamos nosotros, no sé si llamarlas consignas o motivaciones, que van desde la ley 462 del Seguro Social, pasan por el tema de la mina, pasan por el tema del memorándum de entendimiento. Son tres niveles distintos de situaciones para las cuales lo primero que tendríamos que preguntarnos es si realmente como ciudadanos tenemos la capacidad de modificación de alguna de las tres situaciones a través de la vía pacífica. Ustedes iniciaban su programa lamentando las guerras que se desarrollan no solamente hoy entre India y Pakistán, sino pues en todas partes del mundo, Ucrania, África, lo que está pasando en Gaza. Y nosotros tenemos aquí una convivencia pacífica que yo parto de la base que la debemos saber utilizar. No la podemos perder. Esa convivencia pacífica es la que nos debe servir de entorno y de instrumento para ver cómo sacamos el país adelante en momentos en que la geopolítica mundial está condicionando el comportamiento de distintos estados. La geopolítica mundial, por un lado, las políticas exteriores de algunos estados, y nosotros somos un país que, aunque nos cueste confesarlo, todavía a estas alturas no tenemos una política exterior claramente definida. No tenemos un cuerpo diplomático preparado para los momentos que nosotros nos encontramos. Y el no tenemos continúa al grado de que no tenemos una población realmente instruida, no solamente en sus derechos, garantías y deberes, sino también, que es lo más triste, entre otras cosas,
en lo que han sido y son las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Todo eso actúa en contra de las aspiraciones de poder nosotros contar con un país que pueda salir adelante y ocupar el sitial que nos merecemos. Y por eso estamos entonces nosotros aquí en una situación bastante, diríamos nosotros, desigual frente a los otros estados que sí están aprovechando debidamente la revolución de la inteligencia y el conocimiento que ha vivido y vive el mundo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que dejar un poco el vuelo de gallina y tratar de erigirnos como águilas para ver bien exactamente y otear el horizonte en favor de los intereses de Panamá. Y en favor, claro, si es a favor de los intereses de Panamá, tiene que ser a favor de sus intereses de su población, no de un grupo minúsculo cualquiera que él sea. Entonces, desde ese punto de vista, definitivamente que la ausencia de un debate no contribuye a esa democratización que el país está pidiendo con urgencia, a ese lograr crear una dirección que no tenemos. Hay una crisis de liderazgo muy pronunciada y eso pues no deja de ser aprovechada por ciertos sectores que existen en todas las sociedades, sobre todo en las sociedades clientelistas y populistas como las nuestras, pues entonces surge una corriente oportunista que puede tener 10, 15, 20 cabezas y que no necesariamente está pensando en la colectividad, sino en el provecho personal. Súmele a eso, pues, que no contamos ni los ciudadanos, ni el gobierno de turno con los instrumentos necesarios, democráticos e institucionales, para poder dejar al lado una serie de camisas de fuerza que no permiten ni combatir la corrupción, que es la que nos tiene atropellados, ni combatir la impunidad que no cesa de crecer, producto pues de que tenemos una serie de sistemas penales totalmente desfasados que favorecen más que todo la criminalidad y los delitos que aquí en Panamá se perpetran a la luz pública contra el erario de parte de quien le dé la gana de robarle al Estado. Lo está haciendo a través de distintos mecanismos y aquí no se ha desarrollado una estrategia de comunicación lo suficientemente clara y transparente que le permita a la población tener un conocimiento real y efectivo del estado actual del Estado. Saludos, Miguel Antonio, doctor Miguel Antonio Bernal. Manolo Álvarez Cedeño le habla. Oiga, doctor, al escucharlo yo siento que igualmente usted le hace un tiro directo a la actual administración del señor Mulino Quintero en toda la argumentación que usted ha planteado. No solo el disparo es directo a los grupos contestatarios, sino usted incluso le dispara a la actual administración de la falta de una estrategia comunicacional. Pero pregunta viene directa, doctor Miguel Antonio Bernal, el memorando de entendimiento. Usted es constitucionalista. Y yo le preguntaría, uno, ese memorando de entendimiento tiene que pasar por el tamiz de la Asamblea Nacional y luego a un referendo o plebiscito también, porque menciona este memorando de entendimiento de los 3 o 4 documentos firmados, menciona el Canal de Panamá. Y 2, este memorando de entendimiento, que incluso hay versiones que están en inglés y no en español, redactado con un lenguaje que es un retruécano y a veces hasta galimatías para confundir o que confunde. Este memorando de entendimiento permite y establece la presencia militar estadounidense en, bueno, no vamos a llamar bases militares, sino sitios de defensa, Howard y los otros mencionados. ¿Lo permite o no lo permite usted como constitucionalista? En primera instancia, debo aclararle, señor periodista, que yo no disparo, yo argumento. Sus argumentos, doctor Miguel Antonio Bernal. No disparo, ni lanzo tiros, sino argumento. En segundo lugar, dejando a un lado sus consideraciones en torno al memorándum de entendimiento, porque lo ha destrampado en su pregunta. Mi posición no es de hoy, mi posición data de 1977. Yo no he esperado este memorándum de entendimiento para tener una posición con relación a los intereses de Panamá en materia del canal y en materia de su país. Yo no estoy de acuerdo para nada con el contenido del Tratado de Neutralidad por lo que eso conlleva. Ese Tratado de Neutralidad que fue impuesto
durante el periodo dictatorial y que sigue siendo defendido por muchos y que se rasgan las vestiduras sin haberlo leído, y que es para mí la causa, junto con la Constitución, de toda una serie de problemas. Por otro lado, en cuanto a la constitucionalidad o no de dicho memorándum de entendimiento, la propia Constitución crea, diríamos nosotros, la condición para que se tenga que declarar inconstitucional una serie de actuaciones, porque esa Constitución responde a los criterios que llevaron a buscar una legitimación de lo que se hizo o se iba a hacer con el Tratado del Canal de Neutralidad. Yo creo que nos toca a nosotros los panameños ya mirar un poco más allá y empezar a prepararnos para ver cómo hacemos nosotros y alcanzamos una neutralización del país, de todo el país. Porque la neutralidad del canal, basta leer el tratado, sus memorándums, sus entendimientos, sus condiciones y sus reservas para darnos cuenta que de acuerdo a las convenciones internacionales en materia de neutralidad, ahí no hay tal neutralidad. De acuerdo con las convenciones de tratado, usted no puede firmar un tratado bilateral con enmiendas, reservas, memorandos, etcétera, porque eso es contrario al derecho de tratado. Además de que usted no puede firmar un tratado a perpetuidad, porque eso también está claramente prohibido. Sin embargo, estas cosas se vienen dejando a un lado y estamos cometiendo el error de no ver exactamente, por culpa del árbol, no ver exactamente el paisaje que tenemos por delante. Antes de este memorándum de entendimiento, hemos combatido los 19 memorandos anteriores que yo soy de opinión que se deben dar a conocer para que el país esté informado. Allí yo considero que viene fallando una estrategia de comunicación de todos los gobiernos que han precedido a este y de este incluido, al no dar a conocer todo lo que hay cocinado antes del actual. Y por otro lado, con relación a que si esto debe ir a la Asamblea, pues en mi opinión, si nos atenemos a esta Constitución impuesta y cómo ha sido redactado con lo que usted califica de retruécano, pues sí, yo lo enviaría a la Asamblea para que la Asamblea dé su opinión si es que logran una concertación en torno a la misma, porque ahora mismo hay, diríamos nosotros, no un coro de voces, sino una disonancia en momentos en que nos corresponde a los panameños buscar puntos de encuentro comunes, ya sean 2 o 3, para poder hacer un frente a la situación que tenemos por delante, no solamente de parte de lo que quieren o pretendan los sectores, diríamos, de siempre en Estados Unidos de América, porque la posición de Trump no es nueva, para nada nueva, siempre ha existido en Estados Unidos a pesar de los tratados. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer ciertos correctivos y esos correctivos le corresponden no solamente al gobierno como tal, responsable de las relaciones exteriores de nuestro país y de toda una serie de cuestiones casualmente debido a la Constitución impuesta a un presidencialismo, un órgano legislativo que es lo que es, Profesor. un órgano judicial que lo que menos hace es administrar justicia. Nos corresponde entrar ya de lleno en una conversación nacional para un cambio constitucional, porque esto de otra forma, esto va a ser pedaleo en bicicleta estática, mande o no mande el memorándum, se reforma o no se reforme la ley del seguro, se abra o no se abra la mina, estamos nosotros pues definitivamente, diríamos, asfixiándonos nosotros mismos por no querer tener una estrategia de país, Sí. por no querer tener una estrategia de Estado y sobre todo por no querer tener una estrategia de sociedad. Profesor, buenos días. Justamente usted está llevando el tema de la nueva Constitución en esta administración. Ayer, si no me equivoco, hubo un abogado, que ahorita se me va el nombre y no quiero equivocarme, que ya solicitó ingresó los papeles para iniciar un proceso de una constituyente que incluya la revocatoria de mandato presidencial. ¿Cómo? Eso no tiene ningún tipo, procedimentalmente hablando, eso no cabe a menos que entren a hacer un cambio de la Constitución, porque la revocatoria de mandato no existe, desgraciadamente no existe ni en el Código Electoral ni en la Constitución impuesta que todavía nos rige. Yo creo que esos son disparos, yo los entiendo, pero son disparos inútiles, puesto que lo que este país necesita
es un cambio de sistema político que no se está previendo, porque aquí hay un interés en mantener este clientelismo y este populismo que nos ha hecho tanto daño y que nos va a seguir haciendo daño mientras no, en mi opinión, no entremos todos a favor de todos para una constitución nueva que sea de todos. ¿Cómo está afectando la situación actual justamente este proceso que usted está llevando? Bueno, estamos nosotros en medio de un entorno que definitivamente no facilita la labor de alfabetización constitucional. Sin embargo, la hemos continuado realizando en todos aquellos lugares donde tenemos cabida. Este sábado vamos a tener un cabildo en la población de Las Minas de Herrera, tuvimos un cabildo en Las Tablas, hemos tenido un cabildo en Los Santos, hemos tenido más de 8 talleres constitucionales, estamos dando conferencias 2, 3, 4 veces por semana en todas aquellas instituciones y lugares, universidades donde se nos permite. Nosotros no nos hemos apartado de nuestro sendero de una nueva constitución, aprovechando el marco de la convivencia pacífica, y yo soy el primero en lamentar este desgaste que no nos permite ver la posibilidad de ponernos de acuerdo en la necesidad de darnos una nueva constitución y el procedimiento y la metodología para que la misma pueda ser efectivamente, primero que todo, democrática, garantista, pero sobre todo una constitución que sea de todos, para todos y con la participación de todos, y no nos vamos a apartar de ese camino. Doctor Bernal, como abogado y ahora como asesor presidencial, ¿ha podido hablar con el presidente José Raúl Mulino sobre lo que está pasando en el país en este momento? Bueno, ayer hubo un consejo de gabinete. En los consejos de gabinete habla el señor presidente de la República y los ministros que así lo desean. Las conversaciones bilaterales con el señor presidente de la República se dan en la medida de sus posibilidades, porque, como yo no me oculto para decirlo, ese señor tiene la cabeza como un portaaviones ahora mismo, porque le ha caído las buenas, las malas, las podridas y las que no se esperaba. Entonces, no se crea que uno puede estar ahí acá rato tocando la puerta para hablar o conversar. Yo por eso me mantengo en mi tarea, que es el tema de la alfabetización constitucional. Cuando puedo hablar con el presidente o cuando puedo hablar con algún ministro, lo hago, pero siempre para abogar la necesidad de la necesaria cooperación intergubernamental que debe existir para este tema de la alfabetización constitucional. Doctor Bernal, teniendo en cuenta esto, y en breve le pregunto por la alfabetización constitucional nuevamente, ¿cómo hacemos para establecer un puente de diálogo para poder acercar puntos? Porque en este momento los extremos aumentan y las paralizaciones y las protestas en el país, los grupos han anunciado que van a continuar. Bueno, yo creo que lo más prudente es que nosotros veamos exactamente qué queremos hacer en lo inmediato para hacer los correctivos necesarios, sin posiciones, diríamos, de parte y parte que sean de carácter recalcitrante o, diríamos nosotros, estático. Yo creo que hay que abonar para buscar puentes de concertación más que de consenso. Yo creo que el mismo concepto de diálogo ahora mismo está un poco vetado por las circunstancias ya vividas anteriormente. Yo creo que lo que se impone es empinarnos por encima de una serie de diferencias, ponerlas brevemente a un lado y buscar 2 o 3 puntos de convergencia para poder salir adelante dentro de una situación que no beneficia, en mi opinión, ahora mismo a nadie. Trae perjuicio, usted mismo lo decía hace un momento atrás, los perjuicios que esto ocasiona. Nada más la huelga allá en la bananera, corremos el riesgo de que la compañía cierre, y eso sí sería fatídico para este país. Y como ha sido dicho por el representante del ministerio, no existen las condiciones, no las condiciones, sino las situaciones que permitan la huelga que se viene desarrollando, que impide que Panamá pueda exportar más de 800 millones de bananos que están prestos a perderse por esta situación. Yo creo que hay ciertos correctivos que tienen que hacerse de parte y parte, pero para eso se requiere una voluntad y hay que crearla. El entorno ahora mismo espanta la voluntad de solución, y lo que se ha creado es, digamos nosotros, una catarata o un tsunami de insultos, de improperios, de procacidades que no conviene a nadie que sean pronunciadas ni de un lado ni de otro, puesto que esto no es lo que contribuye a que podamos encontrar, mantener esta convivencia pacífica a la cual yo me aferro, porque yo no creo en la violencia de ninguna naturaleza, no creo en la confrontación, y menos en un país como el nuestro, que ha sabido sobrellevar un sinnúmero de situaciones y dentro del cual conviven toda una serie de corrientes, no necesariamente ideológicas, pero sí, diríamos, de emotividad o de pasión,
que conviene más bien buscarle un mínimo común denominador en beneficio de todos. Oiga, doctor Miguel Antonio Bernal, a raíz de las protestas de grupos universitarios, han puesto cámaras de videovigilancia en puntos cercanos a la Estatal Universidad de Panamá, que hay un sector que le da una interpretación de que no son para combatir la delincuencia, sino para estar sapeando los movimientos de la Universidad de Panamá. Y dos, durante las protestas, y no de ahora, se nota, o al menos yo noto, puedo estar equivocado, la actuación de la Policía Nacional, violando todo el reglamento y el respeto a los derechos humanos. La policía pareciera que es la que judicializa a los manifestantes que estén o no protestando. Y a mí eso me parece peligroso, ¿no? Con mucho gusto contesto su juicio de opinión. Con relación a las cámaras, mire, donde yo vivo, que instalaron una cámara hace ya más de 7 años, que es de videovigilancia, y no la pusieron ahora con motivo de las situaciones que se producen en la Universidad de Panamá. A mí me parece que nosotros tenemos que velar, como lo vengo diciendo, que se respeten siempre libertades democráticas y las garantías constitucionales, y que los abusos que se den deben ser llevados a cabo dentro de los procedimientos existentes, a pesar pues de que no contamos con una diríamos justicia adaptada o conocedora de lo que es el derecho de protestas. Y también tenemos que instruirnos al respecto para defender casualmente un derecho que es una conquista mundial de hace varios siglos. Y con el mayor de los respetos quisiera quedarme conversando con ustedes. Puedo volver mañana, pero como se lo dije tempranamente, yo nada más podía hasta las 6:40 y me acabo de dar cuenta que son las 6:50. Doctor Bernal, sabemos que tiene que ir a dar clase, no se preocupe. Muchas gracias. Gracias. Profesor Bernal. Gracias a ustedes por la oportunidad. Volveremos. Gracias.